encontramos acá en el Museo Casa Quinta de Bolívar. Les voy a hacer una pequeña reseña sobre esta casa. Acá la casa fue construida en 1804 por Antonio Portocarrero, que era el contador del tabaco y el aguardiente. Luego de eso, el gobierno de Cundinamarca y Francisco de Paula Santander le regalan la casa a Simón Bolívar sobre el periodo de 1820 y él viene 6 veces, entre esos periodos suman 423 días. Y pues acá también estuvo Manuelita, que lo acompañó más o menos en 1828. Les recomiendo la Casa Quinta, es un lugar muy especial donde uno puede encontrar como la perspectiva de cómo vivía Simón Bolívar, de cómo era su habitación, de cómo era la cocina y varios aspectos importantes que se recrearon acá en esta casa. Los esperamos. Muchas gracias. Bueno, acá les vengo a contar, acá Simón Bolívar era donde se bañaba 2 veces al mes prácticamente, donde bañaba todo su cuerpo y 3 veces al mes se bañaba pues en su cuarto donde estaba hospedado. Acá vamos a encontrar como el mural que después de 15 veces que se ha pintado y después de raspar se encontró este mural. No lo pueden raspar más porque pues de pronto se puede dañar la pintura. Y pues este era el baño donde Simón Bolívar se hacía sus baños. Continuamos acá con ustedes en la exposición temporal de la Casa Museo Quinta de Bolívar. Por cierto, un dato que no les había brindado anteriormente, se encuentra ubicada en la calle 21 con cuarta 30 este. Es el camino que conduce hacia Monserrate y queda cerca a la Universidad de los Andes. Los horarios de atención es de 9 a 5 de martes a domingo. Bueno, continuando con la exposición, en 1922 la Nación se convierte en su propietaria para adaptarla como museo. En 1968 asume el manejo de la quinta el Ministerio de Obras Públicas y en 1975 fue declarado como monumento nacional. Entonces, vamos a hablar de 9 objetos. Estos 9 objetos son neoclásicos de estilo griego y romano de origen francés. Bueno, estos 9 objetos representativos de la Quinta de Bolívar enmarcan la época del Libertador. Se los voy a nombrar. Se encuentra el clavicordio, el reloj del juramento de los Horacios, la cureña de cañón, el sofá, olla laminada en cobre, pianoforte, mesa de juegos, sable de caballería perteneciente al Libertador y el jarrón rosado. La mayoría de estos objetos los adquirió la Casa Quinta de Bolívar. Algunos no tienen autor, otros sí. Y se encuentran en el grupo utilitario y la mayoría son del área del arte decorativo, a excepción de la olla laminada en cobre, que es del grupo arqueológico en la área de la escultura. Entonces vamos a empezar a nombrar uno por uno y a contar la historia que marcó cada objeto. Bueno, el clavicordio, uno de los objetos más preciados de Manuelita Sáenz, llamada la Libertadora del Libertador. Ella llega en 1828 a la quinta y transforma el ambiente de la quinta en son de ella. Simón Bolívar se lo regala, es de estilo neoclásico, tenía un piano, un tocador y un costurero. Son de el rol que tenía como mujer en la sociedad colonial, pero claramente pues el rol de ella en ese momento era muy diferente por las acciones que cumplió en su momento. Vamos a seguir con el sable de caballería perteneciente al Libertador. Fue en el siglo XIX, de una fabricación francesa en forma de león y empuñadura en nácar de madreperla. Fue comprada en 1924, que perteneció a Simón Bolívar. La espada fue sustraída en 1974 por el grupo guerrillero M-19 y fue devuelta en 1991 por el proceso de paz que se llevó en ese momento. Esta espada habla de sus gestos del pasado y las luchas que tenía Simón Bolívar en todo Colombia.
Bueno, con respecto al sofá, era otro objeto importante de la Casa Quinta de Bolívar. Esto fue en el siglo XIX y pues como tal, o sea, la creación de estos sofás eran de madera, tenían tonos muy intensos y eran sofás ostentosos. Estos sofás se encontraban como en el salón de eventos o el salón de fiestas de la casa. Simón Bolívar siempre convocaba a sus amigos cuando habían victorias de guerras o cuando había algo por celebrar. Estos sofás, los más bajitos, eran para las mujeres por sus grandes vestidos y los sofás de altura alta eran para los hombres por las cañas de las botas. Entonces digamos que estos sofás no han sido restaurados, siguen siendo conservados y pues lo que hacen es como hacerle una buena limpieza y para que se mantengan bien. Bueno, en este siguiente objeto es el reloj del juramento de los Horacios que pertenece a esta ficha de aquí. Este reloj especialmente estuvo en la época de 1805 en el siglo XIX. Como tal, los detalles de este reloj estuvo hecho de bronce, de fundición y repujada. Perteneció al mobiliario del Palacio de San Carlos y como tal esta obra fue inspirada por la pintura de Jacques Louis David. Este reloj como tal representaba lo que era la lealtad hacia la monarquía, por encima de la familia, la religión, los sentimientos, por encima de todo. Y pues como tal este reloj se encuentra en la sala de eventos de la casa aquí. Bueno, en esta parte lo que es el pianoforte y la mesa de los juegos, estos dos objetos se encuentran en el salón de juegos, específicamente en la casa quinta. El pianoforte estuvo en la época de 1805, su autor fue David McCormick y pues este piano fue adquirido por Isaac Acero por 90 pesos, aprobado por la Academia Colombiana de la Historia. Este tipo de pianos estaba más que todo en familias prestantes de la época y pues a Simón Bolívar también le gustaba la música. En la mesa de los juegos, en 1825, que fue más o menos por esa época, él invitaba a sus amigos a jugar y pues le gustaba jugar cartas como tresillo o ropilla, pero él no sabía perder, él siempre se molestaba cada vez que perdía. Entonces nada le conmovía más como perder una partida de ropilla. O sea, él podía perder batallas, podía perder dinero o traiciones, pero esto realmente lo conmovía. La cureña de cañón, que sería esta, fue en el periodo de 2008. Ustedes dirán que por qué en ese periodo. Lo que pasa es que el museo lo que hizo fue fabricarla en base a la original, es decir, los fierros que tenían eran los originales y lo que hicieron fue ponerle en madera para crear el objeto. Esto era de estilo inglés, que era como la mejor en toda Europa, y esto fue utilizada en las guerras que tuvo Bolívar y posteriormente Mourinho contra Cartagena. Entonces eran armas potentes que había en esa época para los enfrentamientos que tenían. Luego está el jarrón rosado, que es la ánfora. La ánfora, que fue en la década de 1805. Esta ánfora es bastante representativa porque estaba en el salón de Manuelita Sáenz. Era más como un elemento decorativo del salón o en este caso del cuarto. Esta ánfora fue fabricada en la Manufactura Nacional de Sèvres, que era la mejor en toda Europa en 1740. Esta ánfora era de color rosado con tonalidades de cerámica china. Por último está la olla laminada en cobre y pues su ficha correspondiente. Entonces, eso fue en el periodo del siglo XIX. Perteneció a inicios de la capellanía de la ermita de Montserrat en 1670 y luego se la donaron a Portocarrero. Esta olla era bastante profunda y ancha a la vez, se encuentra en la Quinta de Bolívar y pues demás elementos que se encuentran en la cocina. Esta olla representa, digamos, como la necesidad que tiene el ser humano y la cotidianidad que se representaba en esa época y lo que sigue siendo hasta el momento. Entonces la Casa Quinta de Bolívar la sigue conservando
conservando, no lo han restaurado porque la siguen manteniendo como estaba inicialmente. Sin embargo, pues ha tenido de pronto algunos cambios que no deterioren la olla. Adicional a eso, se considera como un documento histórico que representa la originalidad de la cotidianidad del entorno que representaba en ese momento. Además les cuento que Simón Bolívar no le gustaban los dulces y él hacía su propia ensalada y en su decir, él hacía como nadie. O sea, a él no le gustaba que le hicieran su ensalada porque él sabía cómo hacerla. Entonces, no siendo más, estos fueron los 9 objetos representativos de la Casa Quinta de Bolívar. Les recomiendo que vayan. Es un excelente museo de la época y nos volveremos a ver pronto. Muchísimas gracias por su atención.